Hay momentos en la historia en los que un solo hombre parece escuchar algo que el resto del mundo ignora. No una voz audible, no un estruendo celestial, sino una inquietud persistente, casi insoportable, que se instala en lo más profundo del alma y no concede descanso. Así comenzó la vida espiritual de John Wesley, no con certezas, sino con dudas abrasadoras, no con seguridad, sino con un vacío que ninguna disciplina, ningún ritual, ninguna devoción conseguía llenar. Y es precisamente ahí, en ese vacío, donde se gesta una de las transformaciones más profundas del cristianismo moderno, nacido en una Inglaterra que se debatía entre la tradición religiosa y una creciente frialdad espiritual. Wesley no parecía destinado a revolucionar nada. Era hijo de un clérigo, educado en la estricta disciplina de Church of England, formado en los pasillos intelectuales de Universidad de Oxford. Todo en su vida apuntaba a una trayectoria predecible: obediencia, estudio, ministerio. Sin embargo, bajo esa apariencia de orden, se escondía una inquietud silenciosa. ¿Era suficiente cumplir con las normas? ¿Podía la fe reducirse a prácticas externas? ¿Era posible conocer a Dios sin sentirlo realmente? Dime en los comentarios, ¿esto también te inquieta? ¿Alguna vez sentiste esto, pero nunca lo dijiste? Escríbelo abajo. Quiero leerte. Su disciplina era extrema. Oraba con rigor, ayunaba con constancia, visitaba a los enfermos, ayudaba a los pobres. Junto a su hermano Charles Wesley y otros estudiantes, formó lo que algunos llamaban con burla el Club Santo. Pero cuanto más hacía, más evidente se volvía una verdad incómoda. Todo su esfuerzo no le daba paz. Su alma seguía inquieta. Era como si estuviera construyendo una casa espiritual sobre arena invisible. Entonces llegó el viaje, un episodio que cambiaría todo, o al menos, que comenzaría a resquebrajar sus certezas. En 1735, Wesley partió hacia Georgia como misionero. La intención era clara: llevar el evangelio a otros. Pero en ese viaje, en medio del océano, algo inesperado ocurrió. Una tormenta feroz sacudió el barco. El miedo se apoderó de todos, excepto de un grupo. Eran los hermanos moravos, mientras las olas amenazaban con destruirlos. Ellos cantaban, sin pánico, sin desesperación, con una serenidad que Wesley no comprendía. Aquella escena lo persiguió. ¿Cómo podían tener una paz que él, con toda su disciplina, no poseía? ¿Qué les faltaba a sus propias convicciones? Era posible que su fe, tan estructurada, estuviera vacía en lo esencial. Ese fue el inicio de una grieta que no se cerraría fácilmente. A su regreso a Inglaterra, derrotado y confundido, Wesley ya no podía ignorar la pregunta que lo consumía. ¿Tengo realmente fe? No una fe teórica, no una fe heredada, sino una fe viva, capaz de sostener el alma incluso frente a la muerte. Y tal vez, mientras escuchas esta historia, esa misma pregunta comienza a insinuarse en tu interior, casi sin que lo notes. ¿Qué es, en realidad, creer? ¿Es suficiente seguir, repetir, obedecer? ¿O hay algo más profundo que aún no hemos comprendido? Si esta inquietud resuena contigo, te invito a permanecer hasta el final, a suscribirte y a dejar en los comentarios lo que esta primera parte despierta en tu interior. Porque lo que Wesley descubriría no solo cambiaría su vida, sino que pondría en cuestión la fe de generaciones enteras. ¿Fue aquella tormenta solo un accidente en el mar, o el primer aviso de una transformación inevitable? ¿Qué sucede cuando un hombre religioso descubre que, en el fondo, no está seguro de su propia fe? El regreso de John Wesley a Inglaterra no fue el de un misionero victorioso, sino el de un hombre silenciosamente derrotado. No hubo celebraciones, ni relatos triunfales, ni testimonios encendidos. Lo que volvió con él fue algo mucho más inquietante, una certeza incómoda que no podía ignorar. Había predicado a otros, sin haber encontrado aún aquello que él mismo necesitaba desesperadamente. Y esa contradicción comenzó a pesarle como una carga invisible, pero constante. Londres lo recibió con su ritmo habitual, con su bullicio indiferente, con una religiosidad que parecía suficiente para la mayoría, pero para Wesley ya no lo era. Cada sermón que escuchaba, cada oración que pronunciaba, cada texto que leía, parecía incompleto. Era como si todo estuviera cubierto por una fina capa de formalidad que ocultaba algo esencial, y cuanto más intentaba aferrarse a sus prácticas, más evidente se volvía el vacío interior que lo perseguía. Fue entonces cuando comenzó a acercarse con mayor atención a aquellos mismos hombres que había observado en el mar,
Los hermanos moravos. Había en ellos algo que no podía explicarse fácilmente. No era solo disciplina, ni conocimiento teológico. Era una seguridad serena. Una convicción que no dependía de circunstancias externas. No temían como él había temido. No dudaban como él dudaba. Y eso lo desconcertaba profundamente. Uno de ellos, sin imponerse, sin buscar convencerlo, le hizo una pregunta directa, casi incómoda. ¿Conoces a Jesucristo como tu Salvador personal? Wesley, formado en la rigurosa tradición de la Church of England, sabía responder teológicamente, pero esa vez, la respuesta no salió con la misma seguridad. Porque la pregunta no era intelectual, era existencial. En ese punto, la tensión espiritual comenzó a intensificarse. No era un conflicto visible. No había escándalo ni ruptura externa. Era algo mucho más profundo, una batalla silenciosa dentro de su propia conciencia. ¿Podía alguien dedicar su vida a Dios, y aún así no conocerlo verdaderamente? Era posible que toda su fe estuviera construida sobre una comprensión incompleta. Wesley comenzó a escribir más, a reflexionar más, a examinarse con una honestidad casi dolorosa. Su diario se convirtió en el espacio donde esa lucha interna se hacía evidente. No escondía su incertidumbre, no maquillaba su ansiedad espiritual, la enfrentaba. Y en ese si esto resuena contigo, suscríbete. Lo que viene es aún más profundo. Quédate hasta el final, esto cambia todo. Suscríbete ahora, porque lo más importante aún no ha sido revelado. Proceso. Empezó a reconocer algo que cambiaría el rumbo de su vida. No se trataba de hacer más, sino de entender algo esencial, aún no había experimentado. El 24 de mayo de 1738, sin embargo, ocurriría un momento que él mismo describiría, con una precisión casi temblorosa. Esa noche, asistió a una reunión en la calle Aldersgate, en Londres. No era un evento extraordinario. No había multitudes, ni oradores imponentes, ni grandes expectativas. Simplemente alguien leía el prefacio de Martin Luther a la Epístola a los Romanos. Un texto antiguo. Una reflexión teológica. Aparentemente nada fuera de lo común. Pero algo ocurrió. Mientras escuchaba aquellas palabras, Wesley sintió algo que nunca antes había experimentado de esa manera. Él mismo lo describiría así. Sentí que mi corazón se calentaba de manera extraña. No fue una emoción pasajera, ni un entusiasmo superficial. Fue una certeza, una convicción profunda de que Cristo había muerto por él, no por la humanidad en abstracto, no como una idea general, sino por él. Personalmente, ese instante, aparentemente simple, marcó una ruptura radical, no externa, sino interna. Todo lo que antes era teoría, comenzó a adquirir vida. Todo lo que antes era esfuerzo, comenzó a transformarse en confianza. Y por primera vez, Wesley no estaba intentando alcanzar a Dios, sino que sentía que Dios lo había alcanzado a él. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque ese momento no resolvió todo de inmediato, no eliminó todas sus dudas, ni transformó automáticamente el mundo que lo rodeaba. Lo que hizo fue abrir una puerta hacia una comprensión de la fe que no encajaba fácilmente en las estructuras religiosas de su tiempo. Y esa nueva convicción traería consecuencias, porque cuando alguien experimenta una fe viva en medio de una religión institucionalizada, algo inevitablemente entra en tensión. Las preguntas comienzan a multiplicarse, las estructuras empiezan a ser cuestionadas, y lo que antes parecía suficiente deja de serlo. Tal vez, mientras escuchas esto, reconoces algo similar. No una tormenta en el mar, ni una reunión en Aldersgate, sino ese momento silencioso en el que algo dentro de ti cambia, sin que el mundo a tu alrededor lo note todavía. Esa sensación de que hay algo más profundo, más real, más urgente. Si este momento de la historia te hace reflexionar, te invito a dejar en los comentarios qué crees que significa realmente tener fe, a suscribirte para continuar explorando este camino, y a permanecer atento, porque lo que vendrá no será simplemente una transformación personal, sino el inicio de un movimiento que desafiará a toda una nación. ¿Qué ocurre cuando una experiencia espiritual personal comienza a chocar con la estructura de una iglesia establecida? ¿Puede una convicción interior llegar a alterar el curso de la historia colectiva? A partir de aquel instante en Aldersgate, la vida de John Wesley dejó de seguir un curso predecible, no porque abandonara su formación, ni porque renegara de la tradición que lo había formado dentro de la Church of England, sino porque algo en su interior ya no podía adaptarse a los límites de una fe meramente estructural. Había cruzado una frontera invisible, la que separa la religión practicada
de la fe vivida. Lo que comenzó a predicar desde entonces no era radical en apariencia, no proclamaba una nueva doctrina, no fundaba una nueva iglesia, no llamaba a la rebelión abierta. Pero en el fondo, su mensaje contenía una fuerza profundamente disruptiva. Hablaba de una fe que no dependía de la posición social, ni del conocimiento académico, ni del cumplimiento estricto de rituales. Hablaba de una transformación interior accesible a cualquiera. Y eso, en la Inglaterra del siglo XVIII, no era una idea inocente. Las iglesias estaban llenas, pero las almas, no necesariamente despiertas. La religión formaba parte del orden social, pero rara vez desafiaba la vida cotidiana de las personas. Wesley comenzó a notar algo que ya no podía ignorar. Había multitudes que asistían a los servicios religiosos, pero que jamás habían sido confrontadas con la posibilidad de un cambio real, no un cambio externo, sino una renovación profunda del corazón. Fue entonces cuando tomó una decisión que alteraría todo. Si las personas no acudían a escuchar, él iría hacia ellas. Aquello que hoy podría parecer evidente, en su tiempo fue casi escandaloso: predicar fuera de los templos, en campos abiertos, en caminos, en plazas, entre trabajadores, mineros, hombres y mujeres que nunca habían sido considerados como oyentes legítimos de la teología. Rompía con siglos de tradición. Sin embargo, Wesley no lo hizo solo. A su lado, otro nombre comenzaba a adquirir relevancia: George Whitefield. Si esto te está haciendo pensar, deja tu like. Apoya este contenido si quieres más historias así. Whitefield ya había iniciado ese tipo de predicación al aire libre, y cuando Wesley observó el impacto que tenía en las multitudes, comprendió que ese era el camino, no sin resistencia interna, no sin dudas, pero con una convicción creciente de que el mensaje debía llegar a donde la iglesia no estaba llegando. La primera vez que predicó en un campo abierto, frente a trabajadores que jamás habrían entrado con una iglesia, algo se quebró, no en el orden externo, sino en la lógica interna de la religión establecida. Aquellas personas escuchaban con una atención que no se veía en los templos. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio, como si algo dentro de ellos estuviera siendo confrontado por primera vez. Y entonces ocurrió lo inevitable. Las críticas comenzaron. No eran ataques superficiales. Provenían de dentro, de aquellos que consideraban que Wesley estaba cruzando una línea peligrosa. ¿Quién era él para predicar fuera de la iglesia? ¿Con qué autoridad hablaba a las masas? No estaba alterando el orden natural de la fe. Pero Wesley no se detuvo, porque había comprendido algo que ya no podía negar. Una fe que no alcanza a los que más la necesitan. Es una fe incompleta. Comparte esto con alguien que necesita escucharlo, aunque no lo sepa. No veas esto solo. Alguien más debe verlo. Con el tiempo, comenzó a organizar a aquellos que respondían a su mensaje, no como una nueva iglesia, sino como pequeños grupos de disciplina espiritual, donde las personas se reunían para examinar sus vidas, para orar, para confrontar sus acciones con una honestidad radical. Así nacieron las primeras sociedades metodistas. El término metodista, que inicialmente era una burla hacia su disciplina rigurosa, terminó convirtiéndose en una identidad. Pero aquí es donde la tensión espiritual se intensifica, porque lo que estaba surgiendo no era simplemente un movimiento de renovación, era una transformación silenciosa del cristianismo práctico. Wesley no solo predicaba conversión, exigía coherencia, hablaba de santidad, no como un ideal abstracto, sino como una realidad concreta que debía manifestarse en la vida diaria, y eso implicaba cambios reales, en el comportamiento, en las decisiones, en la forma de relacionarse con el mundo. Para muchos, eso era demasiado. La fe, hasta ese momento, podía mantenerse en un espacio cómodo, pero Wesley estaba llevando al terreno de lo cotidiano, donde ya no era posible esconderse detrás de rituales, y esa exigencia generaba tanto atracción como rechazo. Sin embargo, el impacto era innegable. Miles comenzaron a reunirse, no por obligación, sino por una necesidad interna que no sabían cómo explicar completamente. Era como si algo dormido estuviera despertando en ellos. Y Wesley, con una disciplina casi inquebrantable, recorría ciudades, pueblos, caminos, predicando incansablemente, como si supiera que el tiempo era limitado. Pero toda transformación profunda tiene un costo, y ese costo comenzaría a manifestarse de formas cada vez más visibles, porque cuando una fe viva empieza a cuestionar estructuras establecidas, el conflicto deja de ser interno y se vuelve público. Tal vez, al escuchar esta parte de la historia,
ser y una inquietud difícil de ignorar. ¿Qué tipo de fe es la que vivimos hoy? ¿Es una fe que transforma, o una fe que simplemente acompaña nuestras rutinas sin alterarlas? Si este momento te lleva a cuestionarte, te invito a escribir en los comentarios qué crees que significa realmente vivir una fe auténtica. A suscribirte para continuar este recorrido, y a permanecer atento, porque lo que Wesley enfrentará a continuación no será solo resistencia, sino oposición directa. ¿Qué ocurre cuando un movimiento espiritual comienza a incomodar a las estructuras de poder? ¿Hasta dónde puede llegar un hombre cuando está convencido de que su misión puede detenerse? La expansión del movimiento, impulsado por John Wesley, no pasó desapercibida por mucho tiempo. Lo que había comenzado como una inquietud personal, casi silenciosa, se estaba convirtiendo en una fuerza visible, organizada, para muchos, profundamente incómoda. Ya no se trataba solo de predicaciones al aire libre o pequeños grupos de oración. Se trataba de una transformación que empezaba a alterar el tejido espiritual y social de Inglaterra. No te vayas. Lo que sigue puede incomodarte. Espera, porque esto lo cambia todo. Aún no has visto la parte más importante. Las multitudes crecían. Hombres y mujeres de distintos estratos sociales comenzaban a encontrarse en un mismo espacio, unidos no por tradición ni por obligación, sino por una experiencia compartida, la sensación de haber sido confrontados en lo más profundo de su conciencia, y eso, en una sociedad jerárquica y rígida, era en sí mismo un elemento desestabilizador. Las reacciones no tardaron en intensificarse. Desde sectores de la Church of England comenzaron a surgir críticas cada vez más abiertas. No necesariamente porque Wesley negara sus fundamentos, de hecho, nunca abandonó formalmente la Iglesia, sino porque su forma de vivir y predicar la fe desbordaba los límites establecidos. Su insistencia, la conversión personal, en la santidad práctica y en la accesibilidad universal del mensaje cristiano, era vista por algunos como una amenaza al orden eclesiástico. Pero la oposición no se limitó al ámbito institucional. En muchas ciudades, las predicaciones de Wesley provocaban disturbios. Multitudes hostiles interrumpían sus sermones. En ocasiones, era insultado, empujado, incluso agredido físicamente. Había quienes lo acusaban de fanatismo, de manipulación emocional, de alterar la paz social. Y sin embargo, en medio de ese rechazo, algo permanecía inquebrantable. Su convicción no respondía con violencia, no buscaba confrontación directa, continuaba. Y esa perseverancia comenzó a revelar una dimensión más profunda de su legado. Wesley no solo estaba predicando un mensaje, estaba modelando una forma de vivir la fe en medio de la adversidad, una fe que no dependía de la aceptación pública, ni de la aprobación institucional, ni siquiera de la seguridad personal. Mientras tanto, el movimiento metodista, aunque aún no se llamara formalmente así en todos los contextos, seguía creciendo. Las sociedades se multiplicaban. Se establecían reglas claras de conducta, no como imposiciones arbitrarias, sino como herramientas para sostener una vida transformada. Se organizaban encuentros regulares. Se fomentaba la rendición de cuentas. Se promovía una disciplina espiritual constante. Y en el centro de todo, persistía una idea que no dejaba de generar tensión: la posibilidad de una santidad real, vivida, tangible. Para muchos, esa idea era inspiradora. Para otros, era incómoda, porque implicaba responsabilidad. Implicaba que la fe no podía permanecer en el plano de las palabras. Implicaba que cada decisión cotidiana tenía un peso espiritual. Piensa en esto por un momento, Deitant, y pregúntate esto con honestidad. Con el paso del tiempo, Wesley comenzó a recorrer distancias cada vez mayores. Viajaba miles de kilómetros a caballo, predicando en condiciones muchas veces adversas, enfrentando climas hostiles, caminos inseguros, fatiga constante. Y sin embargo, su ritmo apenas disminuía. Era como si estuviera impulsado por una urgencia que no podía explicar completamente, pero que tampoco podía ignorar. Su influencia empezó a extenderse más allá de lo que incluso él mismo podría haber anticipado, no solo en términos de número, sino en profundidad. Personas que antes estaban completamente alejadas de cualquier forma de vida espiritual, comenzaban a reorganizar sus prioridades. Comunidades enteras experimentaban cambios visibles. La fe dejaba de ser un elemento periférico, y se convertía en el centro de la existencia. Pero toda expansión conlleva una pregunta inevitable. ¿Qué sucede? Un movimiento crece tanto que comienza a adquirir estructura propia, puede mantener su esencia original, o corre el riesgo de convertirse en aquello mismo que inicialmente cuestionaba. Wesley
consciente o no de esta tensión. Se encontraba en una posición delicada. Por un lado, seguía siendo un clérigo, dentro de la Church of England. Por otro, lideraba un movimiento que ya tenía características propias, que funcionaba con cierta autonomía, que respondía a una lógica diferente. Esa dualidad no podía sostenerse indefinidamente sin generar consecuencias, y aunque durante años logró mantener un equilibrio frágil, las preguntas comenzaron a acumularse, no solo desde fuera, sino desde dentro del propio movimiento. ¿Qué eran realmente? ¿Un grupo dentro de la Iglesia? ¿O algo distinto? ¿Debían permanecer dentro de las estructuras existentes? ¿O avanzar hacia una identidad propia? Tal vez. Mientras observas esta parte de la historia, surge una reflexión inevitable. ¿Qué ocurre con una transformación auténtica? Comienza a institucionalizarse. ¿Puede una experiencia espiritual mantenerse viva cuando se convierte en sistema? Si este momento te invita a pensar más profundamente, te animo a compartir en los comentarios tu perspectiva, a suscribirte para no perder el desenlace de esta historia y a continuar observando con atención, porque lo que está en juego ya no es solo la vida de un hombre, sino el futuro de un movimiento que marcará generaciones. Es posible preservar la esencia de una fe viva en medio del crecimiento y la organización, o toda estructura, tarde o temprano, corre el riesgo de apagar el fuego que le dio origen. Con el paso de los años, el cuerpo de John Wesley comenzó a mostrar señales inevitables de desgaste, pero su determinación permanecía intacta, casi como si no estuviera sujeta a las mismas leyes que limitan a otros hombres. Había recorrido miles de kilómetros, predicado innumerables veces, enfrentado rechazo, incomprensión y agotamiento, y sin embargo, seguía avanzando, no como quien persigue un objetivo personal, sino como quien se siente responsable de algo que lo trasciende. Pero el tiempo, silencioso e implacable, no se detiene ante ninguna convicción. A medida que envejecía, la pregunta que había comenzado como una inquietud íntima, aquella que lo llevó a cuestionar la naturaleza de la fe misma, se transformaba en algo más amplio, más profundo, casi inevitable, que quedaría después de él, no en términos de memoria, ni de reconocimiento, sino en términos de continuidad espiritual. ¿Podía aquello que había comenzado como una experiencia viva sostenerse sin su presencia directa? El movimiento que había impulsado ya no era pequeño, ni frágil. Las sociedades metodistas se habían extendido, no solo en Inglaterra, sino más allá, alcanzando nuevos territorios, nuevas culturas, nuevas realidades, y con esa expansión, la tensión había sido latente durante años, comenzaba a definirse con mayor claridad, aunque Wesley nunca rompió formalmente con la Church of England. En la práctica, el metodismo ya funcionaba como una estructura con identidad propia. Había liderazgo, organización, disciplina, doctrina vivida. Y eso planteaba una cuestión, él no podía posponerse indefinidamente. ¿Era esto una renovación dentro de la Iglesia, o el nacimiento de algo distinto? Wesley no ofreció una respuesta tajante en vida, tal vez porque comprendía que algunas decisiones no se imponen, sino que emergen con el tiempo. Tal vez porque sabía que institucionalizar demasiado pronto aquello que había nacido del fuego interior podía sofocarlo. O tal vez porque su enfoque nunca estuvo centrado en construir una denominación, sino en despertar una realidad espiritual. Sin embargo, incluso sin una declaración formal, el legado ya estaba en marcha. Uno de los aspectos más notables de su obra fue su énfasis constante en la responsabilidad personal. No bastaba con haber tenido una experiencia, no bastaba con haber sentido una transformación. La fe, según Wesley, debía sostenerse, cultivarse, examinarse continuamente. Era un proceso, no un evento aislado. Y esa perspectiva dejó una marca profunda en todos aquellos que lo siguieron. Además, su influencia no se limitó al ámbito estrictamente religioso. Sus enseñanzas promovieron cambios sociales concretos, atención a los más vulnerables, educación, disciplina moral, sentido de comunidad. En un contexto donde muchos vivían al margen de cualquier estructura de apoyo, el metodismo ofrecía no solo una experiencia espiritual, sino también una forma de vida organizada, coherente, exigente. Y sin embargo, en medio de todo ese impacto visible, lo más importante seguía siendo invisible. Aquella transformación interior que había comenzado en Aldersgate, aquel corazón extrañamente calentado, no era algo que pudiera medirse, ni replicarse mecánicamente.
ni garantizarse por pertenecer a un grupo. Era, en esencia, una experiencia profundamente personal, pero con consecuencias colectivas. Cuando finalmente llegó el final de su vida, en 1791, no hubo un cierre dramático, ni una proclamación final que resolviera todas las tensiones. Lo que quedó fue algo más complejo, y quizás más poderoso, una herencia abierta, un camino iniciado, pero no completamente definido, un movimiento en marcha, pero aún en proceso de comprenderse a sí mismo. Y es aquí donde la historia deja de ser únicamente pasado, porque lo que John Wesley planteó, de forma directa o indirecta, sigue siendo una pregunta vigente, no solo para su tiempo, sino para cualquier época, para cualquier persona que se detenga a considerar el significado real de la fe. ¿Es posible vivir una fe auténtica, sin reducirla a rutina? ¿Puede una experiencia espiritual mantenerse viva, en medio de estructuras, tradiciones, sistemas? ¿Dónde termina la disciplina? ¿Y dónde comienza la verdadera transformación? Tal vez no hay respuestas simples, tal vez nunca las hubo, pero lo que sí permanece, es la invitación implícita que atraviesa toda esta historia: examinar, cuestionar, profundizar, no conformarse con lo superficial, no aceptar sin comprender, no repetir sin experimentar. Si esta travesía por la vida de Wesley ha despertado en ti alguna reflexión, alguna inquietud, incluso alguna incomodidad silenciosa, te invito a dejarla en los comentarios. A suscribirte. Esto no es casualidad que lo estés viendo ahora. Si llegaste hasta aquí, hay una razón para seguir explorando historias que desafían la fe convencional y a compartir este contenido con quienes también buscan algo más profundo. Porque, al final, la historia no termina con la muerte de un hombre. Continúa en cada conciencia que decide no ignorar la pregunta que él nunca dejó de hacerse. ¿Y tú? ¿Estás viviendo una fe heredada, o una fe que realmente has llegado a comprender?